Bien, buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 40 minutos del día 21 de julio del año 2023, presentes en la sala de audiencias virtual de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, a fin de continuar con la audiencia pública de apelación de sentencia. En el expediente 81-2017, incidente 75, causa penal seguida contra Emilio Taipe Emilio José y otros, a quienes se les imputa la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y otros en perjuicio del Estado. El colegiado continúa conformado por los magistrados Jaime Contreras Ramos, presidente, Carlos Amanigo Espinosa, integrante, y Omar Ramírez Julca, quien asume la dirección de los debates. En este acto se le solicita las dispensas a las partes procesales por el retraso de la audiencia, toda vez que el colegiado se encontraba en una audiencia judicial en el expediente 04-2020, caso penal por peculado. Bien, conforme lo establece el artículo 425.4 del Código Procesal Penal, el colegiado procede a dictar la sentencia de vista. Resolución número 75, Huancavelica, 21 de julio del año 2023. Vistos oídos en audiencia pública de apelación de sentencia. Viene en grado de apelación de sentencia de la sentencia de folios 1144 de fecha 25 de mayo del año 2022, mediante el cual el juzgado penal unipersonal de Castrovirreina de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica falló, absolviendo a Jorge Alfonso Arbaiza Simón como cómplice del delito de colusión agravada, condenando a Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe como autores, Emilio José Taipe como instigador, Wilmar Santiago Morales Portilla y Richard Alexander González Cubas como cómplices del delito de colusión agravada. Consecuentemente, le impusieron 6 años de pena privativa de libertad, 6 años de pena de inhabilitación. Así también condenaron a Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Guamani como autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Consecuentemente, le impusieron 4 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva, inhabilitación por 4 años. Condenaron a Richard Alexander González Cuba y Jorge Alfonso Arbaiza Simón como autores del delito de uso de documento privado falso. Le impusieron 2 años de pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de 180 días multa. Condenaron a Richard Alexander González Cuba como autor del delito de falsedad genérica. Le impusieron 2 años de pena privativa de libertad efectiva. Se determinó el concurso real de delitos en la conducta atribuida al sentenciado Richard Alexander González Cuba. Consecuentemente, la pena concreta final es de 10 años de pena privativa de libertad. Con relación a los medios impugnatorios, el Ministerio Público presentó recurso impugnatorio de apelación únicamente en el extremo que absolvió a Jorge Alfonso Arbaiza Simón en su condición de autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en perjuicio del Estado. Solicitó que la sentencia sea declarada nula en ese extremo y se ordene la realización de un juicio oral. Dentro de sus agravios, alegó la afectación al principio de la motivación de resoluciones judiciales en su vertiente de motivación defectuosa. La defensa de Justo Hernández Moreno también interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, solicitó que revocando la misma se absuelva a su patrocinado del delito en materia de condena o en su defecto se declare la nulidad de la sentencia. Dentro de sus agravios postuló la ausencia de prueba suficiente para fundar sentencia de condena, indebida valoración de la prueba, indebida apreciación de los hechos, que trae como consecuencia la falta de motivación de la resolución judicial por error en el razonamiento lógico. La defensa técnica del acusado Walter Martín Pérez Carranza, también en el recurso de apelación interpuesto, solicita que revocando la misma se le absuelva el delito en materia de condenas. Propuso como agravios la indebida valoración de la prueba actuada en juicio oral. La defensa técnica de los acusados Ulises del Castillo Jorge y Miguel William Lagos Espinosa también interpone recurso de apelación contra la sentencia emitida en primera instancia, en el extremo que fueron condenados por el delito de colusión agravada y negociación incompatible respectivamente. Solicitó como pretensión principal la nulidad de la sentencia de primera instancia, consecuentemente se ordenó la realización de un nuevo juicio oral. Propuso como agravios la afectación al derecho a la libertad ambulatoria, así como la indebida valoración de la prueba que afecta el principio de motivación de resoluciones judiciales, al haberse emitido la sentencia condenatoria en los extremos de colusión agravada y negociación incompatible. La defensa técnica del acusado Óscar Gabriel Arauz Quispe también interpone recurso de apelación contra la sentencia emitida en primera instancia del extremo que se le condena como autor del delito de colusión agravada. Solicita que revocando la misma se le absuelva del delito en materia de condena o en su defecto se declare la nulidad de la sentencia.
Propuso como agravios la ausencia de prueba suficiente para fundar la sentencia condenatoria, indebida apreciación de los hechos que trae como consecuencia la falta de motivación de la resolución judicial por error en el razonamiento lógico. La defensa técnica del acusado Víctor Miguel Navarro también interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia solicitando la nulidad de la sentencia y que se lleve a cabo un nuevo juicio oral. Propuso como agravios la vulneración del debido proceso, así como el plazo razonable del proceso judicial. La defensa técnica del acusado Emilio José Taipe interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el extremo que se le condena como autor del delito de colusión agravada. Solicitó como pretensión principal se declare la nulidad de la sentencia recurrida y como pretensión alternativa solicita que revocando la misma se le absuelva del delito en materia de condena y reparación civil. Propuso como agravios que la sentencia recurrida afecta al principio de motivación de resoluciones judiciales en su vertiente de motivación aparente y motivación insuficiente. Así también carece de prueba suficiente para condenar. La defensa técnica del acusado Wilmar Santiago Morales Portilla también interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el extremo que se le condenó como cómplice del delito de colusión agravada. Solicitó que revocando la misma se le absuelva del delito en materia de condena o en su defecto se declare la nulidad de la sentencia. Propuso como agravios el quebrantamiento del principio de garantía de tipicidad y legalidad, así como la afectación al debido proceso por inobservancia de motivación de resoluciones judiciales en su vertiente de inexistencia de motivación, afectación del derecho a la prueba al no valorarse la prueba de conformidad a la regla de la sana crítica, así como no haberle dado a la prueba una ponderación de conformidad al Código Procesal Penal. La defensa técnica del acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el extremo que se condenó como autor del delito de uso de documento privado falso. Solicitó que revocando la misma se declare la prescripción de la acción penal o alternativamente se le absuelva del delito en materia de condena. Propuso como agravios que el Estado no está en capacidad para imponer sanción punitiva ya que los hechos datan del 27 de febrero de 2014 y por lo tanto ya pasó largamente el plazo de prescripción ordinario y extraordinario. Por otro lado, respecto a la condena, que no existe pericia que acredite la falsedad de las cartas fianzas, tampoco que haya hecho uso de las mismas su patrocinado. La defensa técnica del acusado Richard Alexander González Cuba interpone también recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el extremo que se le condena por colusión agravada. Solicita la nulidad de la sentencia en el extremo condenatorio y propuso como agravios la afectación al principio de motivación de resoluciones judiciales en su vertiente de motivación inexistente, así como también motivación aparente. Con relación a la impugnación por el delito de falsedad genérica, solicita la nulidad de la sentencia condenatoria también en este extremo. Señaló como agravios la afectación a la motivación de las resoluciones judiciales en su vertiente de motivación aparente e incongruencia lógica. Finalmente, la defensa técnica de Boris Díaz Guamaní también interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el extremo que se le condenó como autor del delito de negociación incompatible. Solicita que revocando la misma se le absuelva del delito en materia de condena o alternativamente se declare nula la sentencia en este extremo. Propuso como agravios la inobservancia del principio de garantía, tipicidad, legalidad, afectación al debido proceso por inobservancia de la motivación de resoluciones judiciales en su vertiente de motivación aparente, así como afectación a la sana crítica al no alcanzar el estándar de prueba para sustentar la condena. Sentado estos marcos de impugnación, cabe dejar constancia que también la sentencia contiene el desarrollo de las alegaciones efectivizadas por las partes procesales, así como también la absolución a los agravios por parte del Ministerio Público. Se ha desarrollado el marco jurídico con relación a motivación de resoluciones judiciales, nulidades, así como también los verbos rectores referidos al delito de colusión agravada, negociación incompatible, falsedad genérica y uso de documento privado falso. Siguientes, con relación a los agravios. Sobre la nulidad promovida por la defensa técnica del acusado Víctor Miguel Navarro. Corresponde dilucidar previamente el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado Víctor Miguel Navarro, quien solicitó la nulidad de la sentencia por afectación al debido proceso, precisando la defensa técnica que una vez emitido el adelanto de fallo, la sentencia fue emitida 5 meses después, cuando el magistrado ya no tenía el cargo de juez penal. Así también que en la lectura del fallo se le impuso a su patrocinado 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. Sin embargo, posteriormente al emitirse la sentencia, se señaló que la pena privativa de libertad era con carácter efectiva. En ese sentido, corresponde verificar si existe un vicio procesal que conlleve a la nulidad de la sentencia y del juicio oral. Dentro del desarrollo del mismo se hace una cita al artículo 150 del Código Procesal Penal.
En el presente caso, conforme a los fundamentos contenidos en el recurso de apelación, se cuestiona básicamente la falta de jurisdicción del magistrado Alan Contreras Guamán. Al respecto, conforme a los argumentos expuestos tanto por el Ministerio Público como por la defensa técnica impugnante, se tiene que el citado magistrado emitió la sentencia contenida en la resolución número 60, de fecha 22 de mayo del año 2022. Sin embargo, fue suscrita digitalmente en el sistema judicial integrado el 5 de septiembre del año 2022. La defensa técnica impugnante señaló que dicho magistrado a la fecha de la emisión y firma de la sentencia precitada ya no contaba con jurisdicción porque se dejó sin efecto su designación como juez supernumerario. A efecto de determinar el argumento válido, corresponde en primer lugar establecer el marco normativo jurisprudencial y doctrinario que se tiene al respecto. Para ello, se hace una cita del primer párrafo del artículo 149 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Casación 1180-2021 Huancavelica, la sentencia 1937-2006, proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, que sirven de base para la fundamentación de este pronunciamiento. Siguiente. En el presente caso se advierte que mediante resolución administrativa 642-2022, de fecha 6 de junio del año 2022, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica dio por concluida la designación del magistrado Alan Contreras Guamán como juez supernumerario en el Juzgado Penal Unipersonal de Castrovirreyna. No obstante, se señaló expresamente en dicha resolución de presidencia que, textual, sin perjuicio de que el magistrado Alan Contreras Guamán continúe conociendo hasta su culminación en los procesos penales en los cuales ha participado como juez del despacho del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castrovirreyna de esta Corte Superior. Consecuentemente, conforme a la regulación normativa y al mandato expreso de la resolución de presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, aún recaía jurisdicción en el citado magistrado para continuar conociendo los procesos que se ventiló mientras ocupaba el cargo en la provincia de Castrovirreyna. Más aún, si advertimos que con fecha 7 de junio del año 2022, es decir, al día siguiente, fue nombrado como juez supernumerario del segundo juzgado penal unipersonal de Huancavelica. Ahora, con relación al cuestionamiento de haberse emitido la sentencia, después de aproximadamente 4 meses de haber sido removido en el cargo de juez penal unipersonal de Castrovirreyna, dicha circunstancia respecto a los jueces que no forman parte de un colegiado, específicamente, en este caso, de jueces unipersonales, no se encuentra regulado por ley. Sin embargo, el primer párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que los vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista hubiesen intervenido, aún en caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o promoción. Esta regulación, si bien hace referencia a un colegiado superior, pero también se puede desprender del mismo que cuando los magistrados hayan intervenido en la vista de la causa o juicio oral, tienen la obligación de emitir su voto escrito. Se entiende por vista de la causa el acto procesal por medio del cual los miembros de un tribunal toman conocimiento directo y oral de un determinado asunto sometido a su decisión. En el caso concreto, el magistrado Alan Contreras Guamán llevó a cabo todas las sesiones de juicio oral con participación de las partes procesales, en el cual, mediante el debate, se puso en conocimiento del juez las pretensiones de todos los sujetos procesales, incluido del impugnante. Concluyéndose los debates, el citado magistrado emitió el adelanto de fallo dentro del plazo señalado en el artículo 392.2 del adjetivo penal. Sin embargo, después de haberse leído íntegramente la sentencia, esta fue suscrita digitalmente aproximadamente 4 meses después. Es más, cuando ya había concluido su designación como juez unipersonal de Castrovirreyna. No obstante, y conforme lo estableció en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este también tenía la obligación de emitir su resolución escrita, pues era el llamado por el conocimiento que tenía del debate respecto al pedido de los sujetos procesales. Delegar dicho pronunciamiento a un nuevo juez vulneraría en definitiva lo que busca garantizar este dispositivo legal, esto es, el principio de inmediación del juez que interviene en el debate, por lo que resulta aplicable dicho artículo al caso concreto, pues el magistrado Alan Contreras Guamán fue rotado a otro órgano jurisdiccional, pero tenía pendiente su decisión respecto a la emisión de la sentencia. Es así que su actuar al emitir la sentencia cuestionada no se encuentra viciada, sino amparada en aplicación supletoria del artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que además establece las reglas de competencia objetiva y funcional en los jueces conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Más aún, si mediante resolución administrativa, una vez que fue rotado del Juzgado Penal Unipersonal de Castrovirreyna, al día siguiente fue designado como juez penal unipersonal en Huancavelica.
Consecuentemente, no se aprecia defectos concernientes al nombramiento o rotación al magistrado Alan Contreras Guamán que sean pasibles de una sanción de nulidad conforme lo solicita la defensa impugnante, pues este fue designado válidamente como juez supernumerario y en esa condición asumió competencia para llevar a cabo el juicio oral, y en esa condición emitió la sentencia recurrida en nulidad. El hecho de que haya sido aproximadamente después de 4 meses no trae como consecuencia una nulidad, más sí posiblemente una inconducta de carácter funcional. Los agravios expuestos en ese extremo deberán desestimarse. Ahora, con relación a la imposición de la pena privativa de libertad de carácter efectiva, precisada por la defensa impugnante, y que fue señalada por el magistrado antes citado al momento de la lectura del fallo, y que resulta contradictorio a lo expresamente señalado en la sentencia, en efecto, se advierte del acta de sesión número 35 de fecha 25 de mayo del año 2022 que se condenó a Víctor Miguel Navarro y como tal se le impuso las siguientes penas: 4 años de pena privativa de libertad suspendida, la misma que deberá ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe, suspendiéndose la ejecución hasta la decisión del superior de conformidad con el artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Siguiente. Que revisada el acta de sesión número 35 antes señalada, se advierte un patente error de forma, ya que el contexto de la lectura íntegra de dicho apartado se refiere a la imposición de pena privativa de libertad de carácter efectiva, la misma que, la misma que desprende por las siguientes razones. 1. Porque el propio texto hace referencia a que la sentencia deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que designe el INPE. Y 2. Porque conforme al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, el ACU ordenó la suspensión de la efectividad de la pena privativa de libertad hasta que se resuelva la impugnación, extremo del agravio, que también deviene en inatendible al tratarse de un error de carácter formal. Siguiente, con relación al delito de colusión agravada. Respecto al extremo absolutorio dictado a favor del acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón. La imputación contra el referido acusado se orienta a señalar que en su condición de representante de la corporación Caizen SAC y responsable de obtener las cartas fianzas, así como responsable de los aspectos financieros que demande la ejecución de la obra, haberse concertado con el alcalde Emilio José Taipe, Justo Hernández Moreno, así como los integrantes del comité especial Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge y Óscar Gabriel Arauz Quispe, en la licitación pública 02-2012. La imputación afirma que los actos de concertación se reflejan en que el consorcio Pilpichaca, el cual estaba integrado, entre otros, por la empresa Caizen, no cumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases integradas del proceso de selección, tales como residente de obra, así como habérsele otorgado una incorrecta calificación en la evaluación de las propuestas referidas al residente de obra, asistente de residente, especialista en mecánica de suelos y geotecnia, especialista en arquitectura y urbanismo. A pesar de ello, el comité le otorgó la buena pro al consorcio Pilpichaca, que conforme a la postulación emitida por el titular de la acción penal es de concluir que no existen pruebas suficientes que den como resultado a la convicción de culpabilidad del acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón, puesto que su conducta no se encuadra en el supuesto contenido en el tipo penal de colusión agravada, y que el referido acusado, conforme a los términos de la acusación, no tenía como atribución y tampoco estaba bajo su control la elaboración de la propuesta técnica al interior del consorcio Pilpichaca, por lo que la presentación de la propuesta con los defectos que ésta contenía, y aún así el puntaje otorgado, no pueden responder a actos de concertación entre este con los integrantes del comité especial. La Fiscalía precisó que su función al interior del referido consorcio respondió a la tramitación para la obtención de cartas fianzas, así como que en su persona recaía aspectos financieros que demandaban la ejecución de la obra, función que se encuentra alejada a la presentación de la propuesta técnica como postor. Así, no se desvirtúa la presunción de inocencia que constitucionalmente le asiste al acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón, dado que del análisis de las pruebas aportadas en el proceso y conforme a la participación que se atribuye, solo quedaba en sospecha que éste pudo haber concertado con los integrantes del comité especial para defraudar patrimonialmente al Estado, que a partir de esa referencia resulta insuficiente para concluir por su responsabilidad penal, por lo que al existir insuficiencia probatoria es del caso mantener su absolución en este extremo. Otro extremo a dilucidar es respecto a los actos de concertación realizados con los acusados Emilio José Taipe y Justo Hernández Moreno. Conforme se precisó precedentemente, el acusado Arbaiza Simón tenía la responsabilidad como integrante del consorcio Pilpichaca de gestionar y obtener las cartas fianzas y en general todos los aspectos financieros que demande la ejecución de la obra. En ese sentido, ha quedado probado en juicio oral
que mediante carta 013-2014 del 18 de septiembre del año 2014, Víctor Miguel Navarro, en su condición de jefe de tesorería, solicitó al Banco de Comercio la verificación de cartas fianzas. Que los apoderados del Banco de Comercio, mediante carta de fecha 22 de septiembre del año 2014, comunicaron al jefe de tesorería y alcalde de la municipalidad que, textual, las mencionadas cartas fianzas no han sido emitidas por nuestra institución, siendo de manifiesto que se trata de documentos falsos. Asimismo, las empresas que integran el mencionado contratistas no son clientes de nuestro banco y, por ende, no mantenemos una relación comercial directa ni indirecta con las citadas empresas. Sobre las cartas fianzas, la comisión auditora solicitó la confirmación de la validez de las mismas a las entidades financieras que las emitieron, obteniéndose como respuesta que son falsas, de acuerdo a los siguientes documentos. El Banco Interamericano de Finanzas, con carta de fecha 24 de noviembre del año 2022, informó sobre las cartas fianzas 1145, 1146 y 1176 del 2012, precisando, no tenemos registrado dichas cartas fianzas. Las empresas detalladas no son clientes de nuestro banco y el documento no corresponde a ninguna carta fianza emitida por nosotros. El Banco de Comercio, mediante carta de fecha 9 de noviembre del año 2016, señaló que las mencionadas cartas fianzas no han sido emitidas por nuestra institución, siendo de manifiesto que se tratan de documentos falsos, en los cuales se ha falsificado la firma de nuestros funcionarios. Asimismo, las empresas que integran el mencionado contratista no son clientes de nuestro banco y, por ende, no mantenemos relación comercial directa ni indirecta con las citadas empresas. Que ahora, respecto al acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón, no se advierte de la sentencia recurrida una motivación que permita a este colegiado controlar su razonabilidad, desprendiéndose únicamente, textual, en cuanto a la intervención de Jorge Alfonso Arbaiza Simón, representante legal de la empresa Kaizen, no se ha acreditado su participación en el delito atribuido al no existir ningún medio de prueba que lo incrimine. Sin embargo, no se han esgrimido razones suficientes para determinar si existe responsabilidad o no de su parte, toda vez que este, como representante de la corporación Kaizen, conformante del consorcio Pilpichaca, tenía como responsabilidad tramitar las cartas fianzas que a la postre fueron presentadas ante la entidad y del cual ha quedado probado que son falsas. En todo caso, se debe ordenar la realización de un nuevo juicio oral que permita determinar la existencia o no del contubernio que habría tenido con el acusado Emilio José Taipe, así como del gerente municipal Justo Hernández Moreno, quienes desde el interior de la comuna municipal de Pilpichaca y dado el cargo funcional que ocupaban, conocieron de la falsedad de los mismos. A pesar de ello, no tomaron acciones inmediatas. Máxime, si además la comunicación de las entidades financieras sobre su falsedad fue puesta de conocimiento al despacho de alcaldía y que a pesar de tener conocimiento, como también el gerente municipal, que no correspondía entrega de adelantos directos, a pesar de ello permitieron que la obra continúe ejecutándose con egresos patrimoniales indebidos y con garantías falsas, por lo que su participación en calidad de cómplice del delito de colusión agravada en este extremo aún no se encuentra dilucidada al existir intervención directa de su parte para perjudicar económicamente al Estado. Que siendo así se debe declarar nulo este extremo de la sentencia en cuanto se pronuncia respecto al acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón y los posibles actos de concertación sostenidos con el alcalde Emilio José Taipe y Justo Hernández Moreno para defraudar patrimonialmente al Estado. Es del caso precisar que en el nuevo juzgamiento el juez unipersonal deberá tener en cuenta todas las pruebas actuadas en el proceso, por lo que la situación jurídica del antecitado deberá ser reexaminada mediante un nuevo juzgamiento. Que aun cuando esta determinación resultaría aparentemente contradictoria por el principio de unidad de la causa, también lo es que la impartición de justicia debe ser pronta y oportuna. De ahí que este colegiado, respetando la reiterada jurisprudencia que en caso de existir en el proceso otros encausados y con arreglo a ley y al derecho han sido pasibles de una sentencia condenatoria o absolutoria, no pueden perjudicarse por quienes no han tenido el mismo tratamiento. Por lo tanto, en atención a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, la nulidad de la sentencia debe surtir sus efectos solo en ese extremo de la parte cuestionada. Siguiente, respecto al delito de uso de documento privado falso. Se le atribuye al acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón haber utilizado documentos falsos consistentes en cartas fianzas que fueron presentadas para solicitar los adelantos directos de materiales y de fiel cumplimiento para tramitar su renovación. En efecto, la cláusula 7.14 del contrato de consorcio precisó que correspondía al acusado Jorge Arbaiza Simón recoger, cobrar cheques emitidos por la entidad contratante, emitir órdenes de pago, disponer avances en cuenta, girar cheques, realizar cobranzas, celebrar contratos de arrendamiento, abrir y cerrar todo tipo de cuentas, abrir y cancelar cuentas a plazos de ahorros, retirar imposiciones, depositar, cobrar, vender
y retirar valores, avalar, endosar y garantizar ante terceros. Bajo esas atribuciones, las cartas fianzas falsas fueron obtenidas por el acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón, que mediante carta de fecha 19 de enero del año 2017, legalizando su firma notarialmente, precisó que su representada Corporación Caicensac fue la responsable de tramitar, gestionar, obtener y presentar las cartas fianzas y o garantías, en general todos los aspectos financieros que demandó la ejecución de la obra, y por lo tanto él es el único responsable de las acciones civiles, penales y otros que pudieran corresponder producto de dichas obligaciones. La realidad ilícita ha quedado fehacientemente probada con la información brindada por el Banco Interamericano de Finanzas, así como también por el Banco de Comercio. La defensa técnica, al absorber los agravios, precisó que no existe dictamen pericial que acredite la falsedad de las cartas fianzas. Sin embargo, conforme a los lineamientos ya esbozados por la Corte Suprema en la Casación 258-2015 de ICA, no es indispensable la realización de una pericia grafotécnica para condenar por el delito de uso de documento falso. Por lo demás, la pericia grafotécnica, a consideración de este colegiado, solo ratificaría lo que ya está acreditado en el proceso, que las 9 cartas fianzas son falsas conforme a la información emitida por las entidades financieras señaladas. No revelaría a la gente que las creó, menos al que los insertó al tráfico jurídico. El acusado tenía el dominio del hecho sobre la obtención de las cartas fianzas y avalaba su veracidad conforme se ha señalado. Si bien ha quedado probado que las mismas fueron insertadas al tráfico jurídico por Richard Alexander González Cubas para obtener adelanto directo de materiales y de fiel cumplimiento, no es posible sostener la responsabilidad penal únicamente en dicho acusado. El acusado Arbaiza Simons gestionó la obtención de los documentos falsos y a través de González Cubas los insertó al tráfico jurídico, por lo que no se puede alegar que desconocía de su falsedad, es decir, dolo, y que no haya tenido intervención directa en su obtención y presentación ante la entidad. Tuvo un dominio funcional del hecho mediante un tercero, dada la reiteración de su conducta en su presentación inicial como en su renovación. La defensa impugnante precisó que la conducta imputada tampoco ha generado un perjuicio a la entidad estatal, ya que la obra fue ejecutada y entregada. Sin embargo, para la configuración del delito de uso de documento falso no se exige la materialización de un perjuicio, pues solo es suficiente un perjuicio potencial. La sentencia impugnada se encuentra arreglada a derecho en este extremo. La defensa técnica alegó en la audiencia de apelación de sentencia que la acción liberadora del tiempo además habría operado para el delito de uso de documento falso, ya que conforme a la imputación el delito se habría materializado el 27 de febrero del año 2014 y considerando la pena que es no menor de 2 ni mayor de 4 años, el plazo de prescripción habría transcurrido en exceso. Es cierto lo alegado por la defensa que la prescripción debiera operar si tenemos como marco de consumación únicamente el día 27 de febrero del año 2014. No obstante, las cartas de fianza fueron presentadas a la entidad contratante en diferentes momentos. Por otro lado, no se ha descartado su participación en el delito de colusión agravada mediante actos de concertación con Emilio José Taipe y Justo Hernández Moreno, así como tampoco existe análisis en la sentencia que permita determinar si se trató de un concurso ideal, concurso real o concurso aparente de leyes con relación al delito de colusión agravada, para determinar en todo caso los márgenes de prescripción de la acción penal conforme al artículo 80 del Código Penal, por lo que en el nuevo juicio oral a realizarse deberá observarse con rigurosidad estos aspectos, no pudiendo por ahora emitir pronunciamiento de fondo con relación a la prescripción de la acción penal promovida hasta que se dilucide su situación jurídica por el delito de colusión agravada. La defensa técnica del acusado Richard Alexander González Cuba no interpuso recurso impugnatorio de apelación sobre la condena que recayó contra su patrocinado por el delito de uso de documento privado falso, conforme así también lo ratificó su abogado defensor en audiencia. Siguiente. Respecto a los acusados Walter Martín Pérez Carranza, Óscar Gabriel Arauz Quispe, integrantes del Comité Especial para la Licitación Pública 2-2012, así como Justo Hernández Moreno, integrante del Comité Especial para la Adjudicación Directa Pública 3-2012, y Ulises del Castillo Jorge, integrante del Comité Especial para la Licitación Pública 2-2012 y Adjudicación Directa Pública 3-2012. Con relación a los acusados Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge y Óscar Gabriel Arauz Quispe, a quienes en su condición de integrante del Comité Especial para la Licitación Pública 2-2012 se les imputa concretamente haber concertado con Richard Alexander González Cuba y Jorge Alfonso Arbaiza Simón, representante del consorcio Pilpichaca, con la finalidad de favorecerlos con el otorgamiento de la buena pro en el proceso de licitación pública, a pesar que dicho consorcio no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases, generando un perjuicio económico al Estado en la suma de 1.882.765,69 soles.
Y en el caso de la adjudicación directa pública 3-2012, se le atribuye concretamente a Justo Hernández Moreno y Ulises del Castillo Jorge, en su condición de integrantes del Comité Especial, haber concertado con Wilmar Santiago Morales Portilla, representante de la empresa Consorcio Supervisor Pilpichaca, para otorgarle indebidamente la buena pro a pesar de no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que establecía las bases. La sentencia cuestionada concluyó señalando que ha quedado probado que los miembros integrantes del Comité Especial ad hoc como responsable de elaborar las bases consideraron dentro de ellas los requerimientos técnicos mínimos remitidos por el área usuaria, Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, que incluían documentos, requisitos y o capacitaciones innecesarias y excesivas que restringían la concurrencia de postores, que los miembros integrantes del Comité Especial ad hoc como responsables de elaborar las bases consideraron dentro de ellas los requerimientos técnicos mínimos remitidos por el área usuaria que incluían documentos, requisitos y capacitaciones innecesarias y excesivas que restringía la concurrencia también de postores. El comité de selección tenía el deber de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases y determinar si las ofertas responden a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas señaladas en las bases. Que el postor Consorcio Pilpichaca y Consorcio Supervisor Pilpichaca no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos, por lo que el comité especial conformado para cada proceso, en observancia del artículo 61 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no debió admitir la propuesta técnica y en consecuencia no se debió continuar con las etapas subsiguientes. Respecto a la participación de los acusados en su condición de integrantes del comité especial, se tiene de autos que el acusado Emilio José Taipa, en su condición de titular del pliego, designó integrantes del comité especial que tendrían a su cargo la organización y ejecución integral de los procesos de selección. Así tenemos que mediante resolución de alcaldía 138-2012 del 10 de diciembre del año 2012, designó a Walter Martín Pérez Carranza, presidente del comité especial, a Ulises del Castillo Jorge y Óscar Gabriel Arauz Quispe, integrantes del comité especial para la licitación pública 2-2012. Por otro lado, mediante resolución de alcaldía 070-2012 de fecha 9 de mayo del año 2012, el acusado Justo Hernández Moreno fue designado presidente del Comité Especial Permanente. Así también, Ulises del Castillo Jorge, primer miembro del Comité Especial para la Adjudicación Directa Pública 03-2012. Ha quedado probado en juzgamiento las irregularidades en el procedimiento realizado por los integrantes del Comité Especial, quienes no observaron los requerimientos técnicos mínimos del área usuaria contenidos en el informe 15-2012 de fecha 29 de agosto del año 2012, las cuales restringían la pluralidad de postores. Los acusados integrantes del comité, a pesar de encontrarse facultados a realizar observaciones y o sugerir modificaciones, continuaron con el proceso de selección. En este escenario, los integrantes del comité también son responsables por los defectos existentes en los requerimientos técnicos mínimos, pues si bien las normas que regulan las contrataciones del Estado vigente a la data de los hechos no establecía responsabilidad del comité especial respecto a los requisitos mínimos, ello no los alejaba sus obligaciones como órganos de control respecto a los defectos que puedan contener los requerimientos técnicos mínimos, resaltando sus observaciones o proceder a la devolución del expediente, pues es una obligación desempeñar sus funciones con la debida diligencia, cuya conceptualización de apreciación subjetiva les alcanza para responsabilizar por haber tenido vinculación directa con el procedimiento de contratación. A pesar de las irregularidades advertidas, se otorgó la buena pro a favor de los extraneis Consorcio Pilpichaca y Consorcio de Supervisión Pilpichaca. La defensa técnica de los impugnantes integrantes del comité especial en ambos procesos de selección alegaron indebida valoración de la prueba actuada en juzgamiento, así como ausencia de prueba suficiente para sustentar el fallo condenatorio. Al respecto, ha quedado probado en juzgamiento que ambos procesos de selección, Licitación Pública 2-2012 y ADP 3-2012, fueron irregulares, es decir, los integrantes del comité especial, en aras de garantizar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, debieron observar los requerimientos técnicos mínimos de ambos procesos, ya que sus requisitos restringían la concurrencia de postores, sin embargo, la dieron por válida. A pesar de haber validado los requerimientos técnicos mínimos y que los postores Consorcio Pilpichaca y Consorcio de Supervisión Pilpichaca no cumplían con los requisitos establecidos en las bases, le otorgaron puntajes diferentes a lo que realmente les correspondía. Los postores, a pesar de haber presentado sus propuestas y cumpliendo los perfiles requeridos, lograron obtener puntajes superiores a lo que realmente les correspondía, adjudicándose así la buena pro en ambos procesos de selección. En el caso de la licitación pública 2-2012 ha quedado probado en juicio que la presentación del profesional residente de obra, que forma parte del sector público con cargo de funcionario público no menor a 1 año,
y el especialista en arquitectura y urbanismo que haya elaborado en su especialidad mínimo en una obra de 4 niveles con un área techada mayor a 40.000 metros cuadrados, especialista en instalaciones mecánica, eléctrica, que cuente con experiencia en sistema eléctrico, contenían requisitos excesivos restringiendo la pluralidad de postores y direccionando el proceso a favor de los extraneos. A pesar de ello, elaboraron las bases administrativas con requisitos y capacitaciones innecesarias y excesivas, sin cuestionar los requerimientos técnicos mínimos del área usuaria, a pesar que el OCE, mediante notificación 41360 del año 2012 y de fecha 21 de septiembre del año 2012, a través de la plataforma LCA se recomendaba que se adopten las medidas pertinentes y se realicen las modificaciones a las bases integradas. Similar situación ocurrió en la adjudicación directa pública 03-2012, en tanto se requirió un jefe de supervisión con 25 años de experiencia en el ejercicio profesional a partir de la colegiatura, contraviniendo la opinión 321-2010. Se requirió un asistente de supervisión con 14 años de ejercicio profesional, contraviniendo la opinión 21-2010. Se requería que acredite por lo menos 5 contratos como supervisor, inspector y o residente de obras en edificaciones, así como acreditar como mínimo 2 contratos de obra como supervisor, inspector y o residente de obra, cuyos montos de obra sean mayores a 60 millones en los 3 últimos años. Se requería acreditar grado de maestro o constancia de estudios concluidos de maestría en gerencia y construcción de obras, entre otros. Se advierte así y conforme al informe de auditoría que dichos requisitos no eran necesarios para acreditar a los profesionales requeridos, así como restringía la participación de diversos postores. Si bien la defensa técnica de los acusados integrantes del comité especial negaron cualquier acto de concertación con los extraneos, precisando que los requerimientos técnicos mínimos son exclusivamente de responsabilidad del área usuaria, la prueba actuada en juicio y las irregularidades advertidas acreditan el pacto colusorio entre los funcionarios públicos integrantes del comité especial con los extraneos. La sentencia de primer grado concluyó advirtiendo 2 indicios que revelarían el delito de colusión. Así tenemos el indicio de perjuicio patrimonial derivada de los defectos en la ejecución de la obra y la prestación del servicio de consultoría, que se representó en los defectos tales como partidas no ejecutadas, parcialmente realizadas o sin respetar las especificaciones técnicas, en la ejecución de la obra y las deficiencias en el servicio de consultoría, tales como conformidades por valorizaciones y ampliaciones de plazo de ejecución contractual sin sustento material y recepción de obra inconclusa, que constituyen indicios de un posible concierto colusorio, así como el indicio de incumplimiento contractuales como inicio de concertación, precisando que se ha acreditado incumplimientos contractuales, tales como retrasos injustificados, valorizaciones y solicitudes de ampliación de plazos sin base material y entrega una obra inconclusa, en la que ha incurrido el ejecutor de obra. Asimismo, los incumplimientos contractuales de la supervisión, específicamente la de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato de obra, son utilizados como indicios de concertación. La sentencia concluyó precisando que la existencia de ilicitud administrativa en la que incurrieron el ejecutor de obra, Consorcio Pilpichaca, y la consultora en supervisión, Consorcio Supervisión Pilpichaca, en el procedimiento de selección de sus respectivos objetos contractuales, verbigracia haber obtenido la buena pro sin que sus propuestas técnicas cumplan con los requerimientos técnicos mínimos u obtener un puntaje mayor al que realmente les correspondía en la ampliación, en la aplicación de los factores de evaluación, sirve para inferir que la participación de los acusados fue dolosa. En efecto, la concertación ante la ausencia de prueba directa se puede establecer mediante prueba indirecta. En ese sentido, las irregularidades advertidas en ambos procesos de selección señaladas precedentemente solo llevan a concluir que la buena pro en ambos procesos de selección respondieron a actos de favorecimiento con los extraneos, en perjuicio del Estado. La sentencia condenatoria en este extremo se encuentra debidamente motivada, por lo que es del caso confirmarla. Respecto a los agravios postulados por la defensa técnica de los acusados Richard Alexander González Cuba y Wilmar Santiago Morales Portilla, con relación al momento de intervención del extraneus, corresponde verificar 2 cuestiones trascendentales: el momento de la intervención del extraneus y el momento de consumación del delito de colusión agravada. En cuanto a la temporalidad e intervención del cómplice, su contribución al hecho delictuoso puede ser anterior o simultánea, en tanto sea útil para la ejecución del plan del autor, pero nunca puede ser posterior, siendo de significar que la simultaneidad dependerá de que el delito todavía no se haya consumado, circunstancia que a su vez varía de acuerdo con cada estructura típica y que tiene lugar con el cumplimiento de la totalidad de los elementos del tipo,
que en lo atinente a la consumación del delito de colusión agravada, el artículo 384 del Código Penal, al definir esta figura penal, exige la verificación de la defraudación patrimonial como consecuencia del pacto colusorio. Consecuentemente, en tanto delito comisivo y de resultado se consuma cuando se afecta el patrimonio estatal. Ahora, aplicando las reglas generales de participación delictiva, la complicidad será posible durante los actos de preparación o durante los actos de ejecución propiamente dicho, esto es, siempre que el delito esté consumado, siempre que el delito no esté consumado. De modo que habrá complicidad cuando los extraneos intervienen para lograr el provecho económico ilícito, lo que incluye conductas de concertación tendentes a disminuir el patrimonio del Estado. Sentado lo anterior respecto al acusado Richard Alexander González Cubas, en su condición de representante legal del consorcio Pilpichaca, concertó con los integrantes del Comité Especial Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge y Óscar Gabriel Arauz Quispe, con la finalidad de obtener la buena prueba en la licitación pública 2-2012, pues a sabiendas que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases al no haber presentado el residente de obra, asistente de residente, gerente de obra, especialista en mecánica de suelos, así como especialista en arquitectura y urbanismo. Como consecuencia de dicho pacto colusorio logró que el comité le otorgara puntajes superiores a los que realmente le correspondía para finalmente otorgarle la buena pro. Respecto a la intervención del acusado Wilmar Santiago Morales Portilla en su condición de representante legal del Consorcio de Supervisión Pilpichaca para la Adjudicación Directa Pública 3-2012, también ha quedado acreditado haber sido favorecido por el Comité Especial para otorgarle la buena pro, ya que a pesar de tener conocimiento que no cumplía con los requisitos solicitados en la base del concurso, al no proponer al jefe de supervisión con 120 meses de experiencia, así como no proponer al especialista en geotecnia conforme a lo requerido en las bases, a pesar de ello, y con su intervención, logró 100 puntos y con ello la buena pro. Dichas irregularidades en el proceso de selección acreditan un direccionamiento por parte de los integrantes del comité con el fin de favorecerlos en el proceso de selección. La actividad probatoria en juicio oral determinó justificadamente la condena de los acusados Richard Alexander González Cuba y Wilmar Santiago Morales Portilla, quienes mediante conductas ilícitas se adjudicaron la buena por en ambos procesos de selección. Por tanto, ha quedado demostrada la configuración del delito en materia de acusación al haberse acreditado el encuentro clandestino con los funcionarios del Estado para defraudar patrimonialmente al Estado. Se ha probado la existencia de los elementos objetivos del tipo penal que describe el artículo 384 del Código Penal, como también que la conducta de los acusados en su condición de extraneis transgredió lo dispuesto en los artículos 4 y 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. En tanto regula que todo postor de bienes y servicios o de obras deben tener participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, estando prohibido la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. En tal virtud, la sentencia condenatoria debe ser confirmada en este extremo. Respecto a la intervención del acusado Justo Hernández Moreno en su condición de gerente municipal. La defensa técnica al esgrimir sus agravios señaló que el contrato no lo elabora el gerente municipal, sino las áreas correspondientes. Además, es sometida al visto bueno de otras áreas para la firma del contrato por el gerente municipal, que si se hubiera incorporado alguna cláusula no precisada en las bases, se debió identificar al funcionario que determinó la inclusión de la cláusula y si era de conocimiento de su patrocinado. Al acusado Justo Hernández Moreno se le imputó que en su condición de gerente municipal habría concertado con los extranei Richard Alexander González Cuba y Jorge Alfonso Arbaiza Simón, representante del consorcio Pilpichaca durante la fase de ejecución del contrato. En el caso concreto también ha quedado demostrado en juicio que el acusado Justo Hernández Moreno, como consecuencia de tratativas ilícitas, autorizó y ejecutó el pago por adelanto directo y materiales a favor del consorcio Pilpichaca, a pesar de no encontrarse previsto en los numerales 2.61 y 2.82 del capítulo segundo de las bases integradas. Para tal efecto, realizó las siguientes acciones. 1. Suscribió las órdenes de servicio 199 y 256 del 18 de octubre y 14 de noviembre del año 2022, autorizando el pago por adelanto directo y materiales. Y 2. Autorizó girar el cheque y consecuentes pagos mediante memorándum 842-2012 del 19 de octubre del año 2012. También, como consecuencia del pacto colusorio, autorizó a favor del consorcio Pilpichaca por la reformulación del expediente técnico, generando un perjuicio económico en la suma de 95.146 soles. Para ello, realizó las siguientes acciones. Emitió el memorándum 114-2014 del 29 de enero del año 2014, a pesar de tener conocimiento, elemento subjetivo, que Hernán
Samayoa Bravo, subgerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de aquel momento, comunicó mediante informe 103-2013 que no procedía a la reformulación del expediente, que tampoco sea necesario hacer que se evalúe el expediente reformulado, pues a la fecha de requerimiento de reformulación del expediente, la obra ya se encontraba en fase de ejecución. Y dos, la autorización del pago se gestó a pesar de que previamente, mediante carta 038-2013 del 10 de mayo del año 2013, ya le había hecho de conocimiento el extraney Wilmar Santiago Morales Portilla la improcedencia de la reformulación del expediente técnico. Consecuentemente, omitió requerir también opinión al proyectista sobre la necesidad de reformular el expediente técnico. Que la autorización de los desembolsos a favor del contratista, a pesar de tener conocimiento que los generados por adelanto directo y materiales no tenían sustento al no encontrarse previsto en las bases integradas, como de la improcedencia en la reformulación del expediente técnico, han generado un perjuicio en el patrimonio del Estado. Es por esta razón que el análisis lleva a concluir que la conducta del acusado Justo Hernández Moreno como gerente municipal respondió a actos de concertación con el extraney Richard Alexander González Cuba al existir actividad probatoria indirecta que revela la existencia del delito imputado, concluyéndose con claridad que la conducta asumida por el acusado en contravención a sus obligaciones establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones aprobada mediante Ordenanza Municipal 04-2011 ocasionarán además defraudación al patrimonio del Estado. En este extremo, la sentencia también debe confirmarse. Respecto a la participación del acusado Emilio José Taipe en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca. El Ministerio Público le atribuye que desde el cargo de alcalde distrital que ocupaba, el acusado Emilio José Taipe se habría concertado con los extraney Richard Alexander González Cuba y Jorge Alfonso Arabarza Simón, representantes del consorcio Pilpichaca, en la fase de ejecución contractual para defraudar al Estado. La sentencia recurrida concluyó señalando que se encuentra probado que las solicitudes de adelanto directo y materiales presentadas por el representante legal del consorcio Pilpichaca, así como las comunicaciones cursadas por los representantes del Banco de Comercio, mediante el cual informaban sobre la falsedad de las garantías, fueron dirigidas a la Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Ergo, tenían que ser de conocimiento del alcalde Emilio José Taipe, alcalde municipal de Pilpichaca, quien al haber sido el que aprobó las bases del proceso de licitación pública para seleccionar al ejecutor de obra, ocasión en la que tomó conocimiento de que no se había previsto la entrega de adelantos en la ejecución de la obra, no realizó ninguna acción, permitiendo que la obra se ejecute con garantías falsas. De esa manera no se garantizó ni veló por los intereses de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Si bien la imputación contra el acusado Emilio José Taipe estriba que en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca y habiendo aprobado la base de la licitación pública 02-2012, tenía conocimiento de que la obra se iba a ejecutar sin corresponder pago alguno por adelanto directo y materiales, no obstante, y a pesar de estar bajo su ámbito de control funcional, no dispuso acción alguna para evitar que se continúe con el procedimiento de pago, permitiendo así que se afecten los intereses de la entidad agraviada. El acusado Emilio José Taipe tenía conocimiento, al aprobar las bases del proceso de selección, que no correspondía pagar por adelanto directo y materiales. Sin embargo, a pesar de ello y con la documentación municipal interna, permitió que el mismo se efectúe, lo cual permite sostener que el acusado vulneró su deber positivo de tutelar los caudales públicos interviniendo personalmente en el procedimiento hasta la verificación del pago. Por otro lado, no le era ajeno que las cartas fianzas otorgadas como garantía por el contratista eran falsas, ya que las cartas acusadas por el Banco de Comercio llegaron a su despacho municipal. A pesar de dicha comunicación, permitió que la obra se continúe ejecutando sin garantizar los intereses de la entidad edil que representaba, acreditándose así el contubernio con el extraney con fines de defraudación patrimonial. La defensa técnica impugnante ha señalado que no existen pruebas de la participación de su patrocinado en el delito atribuido para responsabilizarlo penalmente. Sin embargo, no considera el impugnante que el alcalde, por su condición de funcionario de mayor jerarquía al interior de la municipalidad, dirige el conjunto de la actividad municipal y es el rector de la política pública municipal. Además, conocía que no correspondía otorgar algún tipo de adelanto al contratista, evidenciándose su intervención funcionarial por comisión. Ciertamente que existen roles específicos al interior de la administración pública, que además se encuentran diseñadas en reglamentos internos. Entre ellas, se destaca el procedimiento de pago de adelanto directo y de materiales, que en este caso no se dispuso. Sin embargo, dicha función no puede ser ajena al rol del alcalde, más aún si se trataba de la ejecución de una obra que demandaba ingente suma de dinero y en la que tenía conocimiento que el consorcio Pilpichaca había presentado garantías falsas. La responsabilidad penal del acusado en su rol de alcalde distrital y máximo órgano gubernamental
también se encuentra aprobada al haberse valorado en debida forma la prueba actuada en juicio, lo que permite incriminarlo como autor del delito de colusión agravada. Respecto a su nivel de intervención, la sentencia de mérito lo ha considerado un instigador, lo que constituye un error de subsunción, pues el acusado era máximo funcionario al interior de la municipalidad distrital de Pilpichaca y le correspondía velar por la correcta asignación y utilización de los recursos económicos, al punto que por su máximo cargo le correspondía estar bajo su control y supervisión los fondos institucionales, tanto más si en el presente caso no se opuso a que se efectúen los pagos por adelanto directo y materiales al contratista, a pesar de haber presentado garantías falsificadas y no encontrarse amparada, involucrándose en el procedimiento respectivo. Su nivel de intervención entonces es de autor, no de instigador, como erróneamente lo entendió la sentencia de primera instancia. Ahora, el cambio de título de intervención en sede recursal no vulnera el principio de interdicción de la reforma en peor, ya que ésta se circunscribe a la pena impuesta, la que no se alterará. Tampoco infringe el principio de contradicción, porque lo esencial son los hechos perpetrados, los que no han sido alterados, y porque el mismo fluye de una cualificación del título de intervención delictiva. La calificación no es sorpresiva para el imputado ni le causa agravio. Consecuentemente, corresponde confirmar la sentencia condenatoria en este extremo con alteración de su nivel de intervención. Respecto al delito de negociación incompatible. Respecto a los agravios postulados por la defensa técnica del acusado Miguel William Lagos Espinosa respecto al delito de negociación incompatible. La sentencia de primera instancia ha hallado responsable penalmente a Miguel William Lagos Espinosa por los siguientes hechos: que en su condición de subgerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural, se habría interesado indebidamente y de manera directa a favor del consorcio Pilpichaca en el proceso de ejecución de obra, al haber otorgado conformidad a la solicitud de ampliación de plazo número 10 por el término de 30 días calendarios, sin contar con el sustento respectivo, y 2, haber otorgado conformidad a la adicional de obra número 2 y deductivo vinculante que presentaba irregularidades en su formulación y aprobación. La defensa técnica en sus alegaciones refirió que las conformidades fueron emitidas en base a la liquidación final de obra, que no negoció con el consorcio. La sentencia de primera instancia motivadamente ha concluido señalando que el acusado Miguel William Lagos Espinosa permitió la aprobación de la ampliación de plazo número 10 por 30 días calendario, a pesar de no contar con el debido sustento, como el cuaderno de obra general u otros documentos que demuestren que no se podía trasladar los materiales y agregados por malas condiciones de los accesos a las localidades en mención. A este hecho se debe agregar que dicha solicitud de ampliación de plazo no contaba con la opinión del supervisor de obra. En efecto, conforme se probó en juicio oral, el acusado Richard Alexander González Cuba, conjuntamente con el residente de obra, Ronald Anatolio Rodríguez Yauri, emitieron la carta 57-2014 de fecha 4 de noviembre del año 2014, en el que solicitaron la ampliación de ejecución de obra por el término de 30 días calendario. El residente de obras, además, en diversos asientos del cuaderno de obra, precisó que existían accesos intransitables por su mal estado de conservación. A pesar de ello, no se solicitó opinión, menos existió pronunciamiento por parte del supervisor de obra Nilo Armando Quispe Cahuín, conforme este lo hizo saber mediante carta 12-2016 del 3 de octubre del año 2016, señalando que las ampliaciones 9 y 10 fueron aprobadas bajo responsabilidad de la unidad usuaria y el titular del pliego, sin solicitar opinión al supervisor de obra. A pesar de la falta de opinión del supervisor de obra, ha quedado probado el interés directo del acusado Miguel William Lagos Espinosa para favorecer al contratista, la que se representa a través de la emisión del informe 534, dirigido al gerente municipal Boris Díaz Guamaní, precisándole emitir la resolución de ampliación parcial de plazo de ejecución de obra número 10 por el término de 30 días calendario con vencimiento al 5 de enero del año 2015, agregando que dicha ampliación no generaría gastos generales a las partes y de supervisión, realizando de esta forma el tipo penal. Esto motivó además a que el acusado Emilio José Taipe emita la resolución de alcaldía 285, mediante la cual aprueba la ampliación del plazo solicitado. Ha quedado probado en juicio oral que el sustento del contratista para solicitar la ampliación del plazo no había sido anotado ni precisado en el cuaderno de obra. A ese entonces no se tenía referencia si realmente existía dificultades en los accesos a las localidades de Chacapampa, Pulpería y Pimienta. Así también quedó demostrado que en realidad tal problema planteado no había existido. El asiento 137 del 27 de agosto del año 2014 del cuaderno de obra, suscrito por el ingeniero Jaime Mundaca Caro, residente de obra, señaló: esta residencia con el supervisor se constituyen exclusivamente las localidades de Chacapampa, Ranrapampa,
con el propósito de constatar y verificar el estado de sus trochas de acceso. Realizando su recorrido se da cuenta que las mismas están, si bien es cierto, no óptimas, pero sí en condiciones regulares, ya que permite aparentemente su uso con caminos y volquetes de mediana capacidad, por lo que se alcanzará a la parte administrativa el requerimiento de materiales e insumos. El supervisor de obra Bartolomé Lozano Rebollar también señaló en el asiento 142 que efectivamente los accesos a las comunidades de Ranrapampa y Chacapampa se encuentran en condiciones regulares de transitabilidad, por lo que ya se debe de iniciar con los trabajos de construcción en la comunidad de Chacapampa. Asimismo, la comisión auditora concluyó señalando que no existe anotación en el cuaderno de obra de la institución educativa inicial Pulpería y Pimienta respecto a problemas sobre el tránsito de vehículos de carga por las trochas carrozables a dichas localidades. Asimismo, desde el inicio de ejecución de la obra mencionada se encontraba con los accesos vehiculares y de acuerdo al calendario de avance de obra valorizados actualizados para la ampliación de plazo número 6. Esas instituciones educativas debieron además culminarse en mayo del año 2014. Consecuentemente, quedó evidenciado el interés directo del acusado Miguel William Lagos Espinosa para favorecer al consorcio Pilpichaca, ya que a pesar de no existir sustento alguno que verifique la necesidad de disponer la ampliación del plazo número 10, interesándose directamente en beneficio del referido contratista en su condición de subgerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural, con su conducta permitió que se apruebe la referida ampliación de plazo, generando desmedro en el patrimonio estatal. La sentencia se encuentra debidamente justificada en este extremo. Con relación al extremo de haber otorgado conformidad a la adicional de obra número 2 y deductivo vinculante que presentaba irregularidades en su formulación y aprobación, la sentencia impugnada precisó que en relación a la aprobación de la adicional de obra número 2 y deductivo vinculante mal formulado, el acusado Miguel William Lagos Espinosa, al emitir el informe 256-2014 del 28 de mayo del año 2014, solicitó la aprobación del presupuesto adicional de obra, declarando viable y procedente la solicitud del adicional de obra número 2 por el importe de 825.963,87 soles, teniendo en cuenta que de la revisión al expediente del adicional de obra número 2 y deductivo vinculante presentaba observaciones, las cuales fueron determinadas por la comisión auditora. En efecto, el interés indebido por parte del acusado para favorecer al consorcio Pilpichaca se ve reflejado en que, al solicitar la aprobación del presupuesto adicional de obra declarando viable la solicitud, no consideró lo que en efecto se señaló en el informe de auditoría, que el expediente de prestación adicional de obra no contaba con metrados de partidas adicionales, documentación de precios pactados entre el contratista y la entidad por la formulación del presupuesto de partidas nuevas en la instalación de piso de madera machimbrado, veredas de concreto en obra de circulación y con el análisis de costos unitarios de dichas partidas nuevas, entre otros. Consecuentemente, la comisión auditora concluyó que el resumen del presupuesto de prestación adicional de obra número 2 y deductivo vinculante que debió considerar la entidad obtuvo el monto total de 247.459.62 soles, que existe una diferencia de la prestación adicional de obra número 2 entre lo aprobado por la entidad y lo calculado por la comisión auditora, siendo la suma de 578.504,25 soles. A pesar de las irregularidades advertidas y que eran de pleno conocimiento del acusado Miguel William Lagos Espinosa, que el expediente del adicional de obra número 2 y deductivo vinculante no contaba con opinión favorable del supervisor de obra, solicitó la aprobación del presupuesto adicional de obra por el importe de 825.962,87 soles, denotándose el interés indebido en su condición de subgerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural para favorecer al contratista. La sentencia en este extremo también se encuentra suficientemente motivada, por lo que es del caso confirmarla. Respecto a los agravios postulados por la defensa técnica del acusado Boris Díaz Guamaní respecto al delito de negociación incompatible, cabe dejar sentado previamente que la imputación respecto a los pagos efectivizados por mantenimiento y adquisición de repuestos con fondos de intervención económica por el monto de 57.320,46 soles no ha sido materia de condena penal al haber concluido el juez de primera instancia que el Ministerio Público no acreditó que los servicios no se prestaron o no se adquirieron los bienes. Consecuentemente, no habiéndose interpuesto recurso impugnativo de apelación en este extremo y conforme lo establecido en el artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú, no es posible reabrir su debate en esta sede recursal. Por otro lado, la sentencia de primera instancia ha concluido en la responsabilidad penal del acusado Boris Díaz Guamaní
por el hecho de haberse interesado indebidamente y de manera directa a favor del contratista Consorcio Pilpichaca en 1. Al considerar valorizaciones observadas en la conformación de los fondos de la intervención económica. 2. Al no exigir el aporte económico en efectivo que debía realizar el ejecutor de obra. 3. Al permitir que se realizaran pagos indebidos con fondos de la intervención económica. 4. Al permitir que la obra se ejecute sin garantías. Y 5. Al no haber interpuesto la denuncia penal oportunamente cuando tomó conocimiento que las cartas fianzas presentadas por el consorcio Pilpichaca eran falsas. Sobre estos extremos, la defensa impugnante alegó inexistencia probatoria para concluir que las valorizaciones hayan sido observadas. Respecto a la exigencia del aporte físico individual del consorcio Pilpichaca para configurar el fondo económico, precisó que no existe prueba que acredite que las valorizaciones 9 y 11 hayan estado observadas, además de ser un problema de interpretación que no expresa deseo de favorecer al contratista. Respecto a los pagos indebidos realizados con fondos de intervención económica, precisó que no se evidencia un interés indebido propio del delito de negociación incompatible, y respecto a la ejecución de la obra sin garantías financieras, precisó que tomó conocimiento cuando la obra ya estaba avanzada. Además, sí realizó acciones al respecto. Ha quedado probado en juicio que como consecuencia de la emisión de la resolución de alcaldía 127-2014 del 4 de julio del año 2014, el acusado y alcalde Emilio José Taipe dispuso la intervención económica de la obra. Así también designó al acusado Boris Díaz Guamaní como interventor de la obra, con facultades para que suscriba en forma mancomunada con Richard Alexander González Cuba cheques de pago de la cuenta corriente a ser abierta para tal efecto, que el monto consignado como saldo de obra por ejecutar del contrato ascendía a la suma de 1.424.306,40 soles y que el monto depositado por la entidad a la cuenta mancomunada de la intervención económica correspondía al saldo del adicional número 1. Atento a la Directiva 01-2003 del Consucode, el fondo de la cuenta mancomunada también comprende los aportes en efectivo por parte del contratista que permita hacer viable la intervención económica. Al respecto, ha quedado probado que el acusado Boris Díaz Guamaní, actuando con un interés ajeno a la administración pública, benefició indebidamente al contratista, ya que a sabiendas del contenido de la mencionada directiva, no dispuso como interventor de la obra la incorporación de cláusulas adicionales al contrato que involucren los referidos aportes por parte del contratista, a pesar del mandato ilustrativo de la referida directiva y cuyo contenido era de su conocimiento, beneficiando de esta manera al consorcio Pilpichaca. El acusado Boris Díaz Guamaní, al ser designado interventor de la obra mediante acto resolutivo de alcaldía, tenía conocimiento del procedimiento a seguir para la conformación del fondo de la cuenta mancomunada y debía preservar los intereses del Estado mediante contratos que exijan al contratista depositar sus aportes en efectivo conforme a la directiva señalada. En este contexto se advierte un interés del acusado Díaz Guamaní en beneficiar económicamente al contratista, pues a pesar de estar obligado no le exigió el cumplimiento de su aporte económico, transgrediendo su obligación de velar por el correcto manejo del patrimonio del Estado. Así también quedó probado que el acusado ordenó la realización de pagos que no correspondían efectuarse con el Fondo de la Intervención Económica. Conforme al contenido de la sentencia impugnada y en base al informe de la Comisión de Auditoría, durante los meses de octubre a diciembre del 2013, así como de enero a julio del 2014, el contratista debió continuar ejecutando la obra con sus propios recursos económicos, más aún que era de conocimiento del acusado que la entidad indebidamente ya había pagado por adelanto directo y materiales, así como por valorización de obra. El acusado, quebrantando sus funciones y favoreciendo al consorcio Pilpichaca, autorizó pagos al residente de obra, entre otros, evidenciándose a través de esta conducta de interés directo para favorecer al contratista. Por otro lado, si bien la sentencia ha concluido declarando la responsabilidad penal del acusado Boris Díaz Guamaní por haber dispuesto indebidamente la inclusión de las valorizaciones 9 y 11 a pesar de haber sido observadas, no obstante de la actividad probatoria actuada en juzgamiento y más allá de lo señalado en el informe de la Comisión de Auditoría, no advierte este colegiado prueba alguna que verifique la imputación, esto es, que las valorizaciones 9 y 11 hayan sido en efecto observadas por la entidad agraviada y que al interior de la municipalidad se haya puesto de conocimiento el acusado Díaz Guamaní. Más allá de lo anotado por la comisión auditora, no advierte este colegiado que el acusado haya tenido conocimiento de tales observaciones y que a partir de ahí se haya interesado indebidamente en provecho del contratista o haya dispuesto a incluir dichas valorizaciones en el fondo de la cuenta mancomunada pese a su observación. Este extremo de la sentencia no se encuentra justificado con actividad probatoria de cargo que permita evidenciar el elemento subjetivo del tipo. Respecto a la tardía interposición de la denuncia, luego de tomar conocimiento de que las cartas fianzas presentadas por el contratista eran falsas,
debemos considerar, conforme a la descripción del tipo penal de negociación incompatible, interesarse en forma directa implica que el sujeto activo personalmente pone de manifiesto sus pretensiones particulares en el momento de la propuesta, celebración, ratificación, modificación, revocatoria, ejecución, etcétera, del contrato u operación o en cualquier momento de la negociación. En el caso concreto, se le atribuye al acusado haber interpuesto una denuncia tardíamente, lo cual a consideración de este colegiado escapa de la concurrencia de los elementos típicos del delito de negociación incompatible en materia de imputación. No se ha determinado si dicha denuncia tardía presentada por el acusado Boris Díaz Guamaní es constitutiva de un interés indebido por su parte para favorecer al contratista en el proceso de ejecución de obra. No es posible sostener que a partir de esta omisión del agente se haya generado beneficios al contratista. La actividad probatoria revela hechos indiscutibles: que las cartas fianzas presentadas por el contratista fueron falsas, que el acusado Boris Díaz Guamaní tomó conocimiento de su falsedad a través del comunicado efectuado por el jefe de tesorería, Víctor Miguel Navarro, es decir, ya era un hecho público al interior de la comuna municipal, por lo que todos los funcionarios involucrados en la ejecución de la obra conocían de esta ilicitud. A partir de estos datos, no se advierte una conducta del acusado Díaz Guamaní positivizada en interesarse indebidamente para que la obra continúe ejecutándose sin garantías financieras desde la demora en la formalización de la denuncia penal. Por lo demás, la obra ya venía ejecutándose. Esta conducta omisiva, así como la de haber permitido que la obra se ejecute sin garantías financieras, se encuentran ajenas a los elementos típicos del delito de negociación incompatible en materia de imputación. Sobre este extremo de la condena corresponde declarar su irresponsabilidad. No obstante, al haberse hallado responsabilidad penal del acusado Boris Díaz Guamaní concerniente a la falta de su deber funcional de exigir el aporte económico en efectivo por parte del consorcio Pilpichaca, así como acceder a realizar pagos con fondo de la intervención económica cuando en realidad le correspondía a la entidad, la imposición de la pena debe mantenerse, aún no se haya determinado su responsabilidad penal por los demás hechos que se le atribuyen. Respecto a los agravios postulados por la defensa técnica del acusado Richard Alexander González Cuba respecto al delito de falsedad genérica que se le atribuye. Con relación al delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica que se le imputa al acusado Richard Alexander González Cuba, se debe tener presente que se da acogida a un supuesto de falsedad personal donde el núcleo del tipo penal se centra en torno a la suposición de la existencia o no de una persona, cualquiera que sea el modo empleado para obtener esta finalidad. Asimismo, debe considerarse que no solo será posible cometer este delito a través de un documento, sino que también puede realizarse mediante cualquier medio, siempre que suponga una alteración de la verdad y que cause con ello un perjuicio. Sobre este extremo, la defensa impugnante señaló que su patrocinado no tuvo conocimiento quién era el encargado de gestionar las cartas fianzas. Así tampoco tuvo conocimiento de su falsedad y que solo actuó amparado por el principio de confianza, ignorando que el documento era falso. Sin embargo, la atribución penal que recae sobre el acusado Richard Alexander González Cuba estriba que en su condición de representante legal del consorcio Pilpichaca para la licitación pública 02-2012 presentó el día 5 de octubre del año 2012 su propuesta técnica adjuntando el currículum vitae del profesional residente de obra ingeniero Abel Higinio Moscol Broncano, que en el haber adjuntado a su propuesta técnica la documentación del profesional propuesto como residente de obra Moscol Broncano, utilizándolo para aparentar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases integradas y adjudicarse consecuentemente de la buena pro, alterando la verdad y perjudicando al Estado, se tiene que esta conducta irregular constituye el delito de falsedad genérica, toda vez que de manera intencional el acusado con la presentación del referido currículum vitae alteró la verdad intencionalmente, provocando que los integrantes del comité especial le otorguen puntaje por encima de lo que realmente le correspondía, por lo que se encuentra acreditada la comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado. Esta circunstancia se encuentra corroborada con la carta sin número del 13 de octubre del año 2016, mediante el cual el propio ingeniero Abel Moscol Broncano señaló no haber entregado al consorcio Pilpichaca documento alguno o que se parezca a su currículum vitae. La comisión auditora afirmó que el mencionado ingeniero Moscol Broncano mencionó que nunca se le comunicó que estaba integrando el cuerpo técnico del consorcio Pilpichaca, menos aún que se había adjudicado la buena pro. Así también afirmó no haber participado en algún momento en la ejecución de la obra. Es más, no conoce el terreno. La sentencia de primera instancia se encuentra debidamente motivada en este extremo. El acusado ha justificado su decisión en base a la prueba actuada en juzgamiento que acreditó que en efecto el acusado a través de la presentación de su propuesta técnica insertó
al tráfico jurídico de información que alteró intencionalmente la verdad, ocasionando perjuicio al Estado, ya que se le asignó puntaje superior a lo que realmente le correspondía, adjudicándosele consecuentemente la buena pro al consorcio Pipichaca. Siguiente. Respecto a la pena privativa de libertad impuesta a los acusados Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Huamani. Si bien ha quedado probada su responsabilidad penal como autores del delito de negociación incompatible, por lo que la sentencia de primera instancia se encuentra arreglada a derecho, corresponde determinar si la pena impuesta es compatible con el principio de proporcionalidad en atención a la afectación del injusto y a la culpabilidad por el hecho. De la lectura de la sentencia recurrida se advierte que se ha impuesto a los acusados Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Huamani 4 años de pena privativa de libertad, es decir, el extremo mínimo del tercio inferior de la pena base establecida en el artículo 399 del Código Penal, modificado por Ley 28.355, vigente a la data de los hechos. Pena que no se puede alterar en su perjuicio por imperio del principio de la interdicción de la reforma peyorativa, pero a pesar de ser agentes primarios, se les ha impuesto pena privativa de libertad de carácter efectiva. Ahora, conforme se precisó, a los acusados se les condenó por el artículo 399 del Código Penal modificado por Ley 28.355 que fijó la pena base en no menor de 4 ni mayor de 6 años de pena privativa de libertad. Ahora, en la fecha de comisión del delito aún no estaba vigente el decreto legislativo 1351, que prohibía la suspensión de la ejecución de la pena para, entre otros, el delito de negociación incompatible. La ley 30.304 no hacía alusión al delito de negociación incompatible. Así las cosas, no consta entonces en el proceso elementos que permitan establecer que los acusados luego de esta condena puedan cometer otro delito, por lo que el pronóstico de buena conducta es favorable. Otro aspecto es el hecho que son agentes primarios y que no se ha observado que sus conductas procesales hayan sido maliciosas. Tampoco existen argumentos para sostener que, dada su personalidad, exija una privación efectiva de su libertad para facilitar su resocialización, por lo que este colegiado concluye de oficio que a los acusados Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Huamani se le debe suspender la ejecución de la pena privativa de libertad. Consecuentemente, corresponde aplicar el artículo 57 del Código Penal. A efectos de determinar el plazo de la suspensión de la pena privativa de libertad, debemos tener en cuenta los riesgos que ofrece el autor en función al control requerido para asegurar o estimar suficientemente razonable la no reiteración delictiva, cuyo tope es de 3 años. Es lo único que señala la norma sustantiva penal antes mencionada. Si bien la pena suspendida está previamente determinada, el periodo de prueba no está condicionado al quantum de la pena privativa de libertad impuesta. La cuantía de la pena tiene una equiparación matemática con la extensión del periodo de prueba, sino al tiempo que se juzga suficiente para apartar el riesgo de reiteración delictiva. Para el caso concreto, el colegiado considera que es de estimar 3 años de suspensión de ejecución de la pena sujeta a reglas de conducta, las cuales serán señaladas al momento de la emisión del fallo. Respecto a la efectivización de la condena al haberse agotado la doble instancia, todo lo contrario ocurre con los extremos condenatorios por el delito de colusión agravada. De los actuados se tiene que el magistrado de primera instancia, al emitir la sentencia contenida en la resolución número 60, de fecha 25 de mayo del año 2022, que condenó a Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe, Emilio José Taipe y Wilmar Santiago Morales Postilla a 6 años de pena privativa de libertad, así como a Richard Alexander González Cuba a 10 años de pena privativa de libertad, ordenó la suspensión de la ejecución de la pena hasta que la sentencia quede consentida y firme, disponiéndose en su defecto el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Al respecto, tanto el Código Procesal Penal, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República han dejado sentado que la pena se empieza a ejecutar una vez que la sentencia ha quedado firme. Para ello se realizan citas del artículo 402 del Código Procesal Penal, así como 412 del Código Procesal Penal. Se hace una cita a la casación 601-2019 de Lima Norte. De la lectura de los preceptos normativos antes mencionados y conforme a la interpretación de la máxima instancia reflejadas en la casación antes mencionada, es de advertirse entonces que la sentencia queda firme al resolverse el recurso de apelación por parte de la Sala Superior, entendiendo que el recurso de casación, al ser excepcional, no se torna en una tercera instancia. Entonces, con el pronunciamiento final de la Sala Penal Superior se agota la doble instancia y la sentencia, en tanto haya sido confirmada la condena, deberá ejecutarse en todos sus extremos.
Así lo ha desarrollado además el Tribunal Constitucional al emitir el auto de fecha 19 de noviembre del año 2021, en tanto ha precisado que nuestro sistema procesal ha adoptado como regla la ejecución provisional de la pena, salvo disposición contraria a la ley, artículo 412.1 del Código Procesal Penal. Por tanto, la no ejecución provisional de la pena solo podrá ocurrir respecto de sentencias de primera instancia que han sido apeladas, mas no respecto de sentencias confirmatorias contra las cuales se ha interpuesto recurso de casación, pues de la regulación referida a la admisión y tramitación del recurso de casación se advierte que no se ha incluido ninguna excepción a dicha regla. Conforme a lo esgrimido, la ejecución de la sentencia emitida por el juzgado penal unipersonal de Castrovirreyna no puede escapar de la regla general de ejecución de la sentencia condenatoria que en segunda instancia se ha confirmado, por lo que corresponderá ordenar cursar los oficios para la inmediata ubicación, captura e internamiento en cárcel pública de los acusados Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe, Emilio José Taipe, Wilmar Santiago Morales Portilla y Richard Alexander González Cuba, al haberse agotado la pluralidad de instancias. Parte resolutiva. Por darle fundamento, los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, impartiendo justicia a nombre de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, por unanimidad fallan. 1. Declarando fundado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público mediante escrito de Fojas 1338. En consecuencia, 2. Revocaron la sentencia contenida en la resolución número 60 del 25 de mayo del año 2022, en el extremo que resolvió absolver al acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón como cómplice del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. 3. Consecuentemente, declararon nulo el juicio oral en este extremo y dispusieron que otro juez unipersonal de la provincia de Castrovirreyna lleve adelante un nuevo juicio oral, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sentencia. 5. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los acusados Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe, Emilio José Taipe, Wilmar Santiago Morales Portilla y Richard Alexander González Cuba. 6. Consecuentemente, confirmaron la referida sentencia en el extremo que condenó a Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe como autores, Emilio José Taipe como instigador, Wilmar Santiago Morales Portilla y Richard Alexander González Cuba como cómplices del delito de colusión agravada, imponiéndole 6 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva, inhabilitación por el término de 6 años conforme al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal. 7. Ordenaron la ejecución de la sentencia condenatoria. Consecuentemente, dispusieron la inmediata ubicación y captura e internamiento en cárcel pública de los condenados Justo Hernández Moreno, Walter Martín Pérez Carranza, Ulises del Castillo Jorge, Óscar Gabriel Arauz Quispe, Emilio José Taipe, Wilmar Santiago Morales Portilla y Richard Alexander González Cuba, para lo cual deberá cursarse los oficios correspondientes. 8. Aclararon que el título de intervención delictiva de Emilio José Taipe es de autor y no de instigador. 9. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los acusados Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Guamaní. 10. Consecuentemente, confirmaron la referida sentencia en el extremo que los condenó como autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, imponiéndole la pena de inhabilitación por el término de 4 años. 11. Revocaron la propia sentencia en el extremo que le impuso a Miguel William Lagos Espinosa, Víctor Miguel Navarro y Boris Díaz Guamaní 4 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva. Reformándola, suspendieron la ejecución de la pena por el periodo de prueba de 3 años, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización judicial. B. Comparecer cada fin de mes al juzgado de ejecución a fin de informar y justificar sus actividades. C. Cancelar el íntegro de la reparación civil en el término de 2 años de consentida o ejecutoriada, que sea la presente sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de proceder conforme al artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento injustificado, subsistiendo los demás extremos condenatorios. 12. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado Jorge Alfonso Arbaiza Simón. 13. En consecuencia, confirmaron la referida sentencia en el extremo que lo condenó como autor del delito de uso de documento privado falso en agravio del Estado y como tal se le impuso 2 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva, el pago de 180 días multa a razón
a razón de 4.500 soles que deberá pagar Richard Alexander González Cuba y 1.537 soles que deberá pagar Jorge Alfonso Arbaiza Simón. 14. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado Richard Alexander González Cuba. 15. Consecuentemente, confirmaron la referida sentencia en el extremo que lo condenó como autor del delito de falsedad genérica en agravio del Estado y como tal se le impuso 2 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva. 16. Confirmaron en el extremo que determinó el concurso real en las conductas atribuidas al sentenciado Richard Alexander González Cuba, sumándose a las penas concretas le corresponde una represión penal de 10 años de pena privativa de libertad. 17. Dispusieron que consentida y o ejecutoria sea la presente sentencia de vista, se proceda a la devolución de los actuados al juzgado de origen para su cumplimiento. Sin perjuicio de quedar notificados los presentes en este acto, toda vez que se trata de una lectura de sentencia, se dispone que por secretaría se notifique a las casillas electrónicas del Ministerio Público, actor civil, defensa técnica de cada uno de los acusados, así como también al establecimiento penal correspondiente en el caso de Jorge Alfonso Arbaiza Simón. Bien, son las 7 de la noche con 2. Culmina la audiencia. Buenas noches. Permiso.